¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el profesor Francis Florentini del curso de Geografía. Y el día de hoy, pues nosotros vamos a tocar un tema bastante importante, ¿no? Un tema que hace referencia a lo que nosotros ya hemos venido hablando la semana pasada y antepasada también, ¿no? Que viene a ser la hidrografía del Perú, los ríos del Perú específicamente, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar de una región hidrográfica muy particular, de una región hidrográfica, llamémosle más local, en otras palabras. ¿Por qué les digo más local? Porque mira, ve, cuando nosotros vemos el Perú, ¿no? Cuando nosotros vemos, llamémosle el mapa del Perú, vamos a encontrar departamentos, ¿cierto? Y entre uno de esos departamentos está el departamento de Puno. Y el departamento de Puno tiene algo muy particular. Está dividido por dos regiones principalmente, la llamada región andina y la llamada región amazónica, ¿no? En la llamada región andina nosotros vamos a encontrar a la meseta del Collao, predomina la meseta del Collao. Si nosotros hablamos de Puno, nos referimos, por ejemplo, al lago Titicaca, nos referimos, por ejemplo, a la ciudad de Puno, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a los Uros, etc. Entonces, esta zona de Puno es más que nada la zona andina, ¿no? Y muchos recuerdan a Puno por su zona andina, pero muy pocos por su zona amazónica. Y la zona andina, como te menciono, está pues señalada o está en este caso marcada por el lago Titicaca, ¿ya? Pero este lago Titicaca se debe, su existencia, a muchos ríos que llegan a él y que dentro del territorio peruano forman una vertiente más. Nosotros ya hemos hablado de la vertiente del Pacífico, ya hemos hablado de la vertiente del Amazonas, ahora vamos a hablar de la llamada vertiente del Titicaca, ¿ah? La vertiente del Titicaca. Esta vertiente, esta región hidrográfica que permite, ¿no? Que permite llegar, llamémosle pues, el agua desde la zona de la cordillera de Carabaya, Volcánica, el nudo, en este caso de Vilcanota, ¿hacia dónde? Hacia el lago Titicaca, ¿ya? Y toda esa riqueza, en este caso, pues, que llega al lago Titicaca, ese recurso hídrico que llega al lago Titicaca, permite, pues, ¿no? Ese valor turístico también que tiene el lago, ¿no? Y ese también valor natural y climático que presenta el lago para la llamada meseta del Collao. Entonces, vamos pues a ver esa parte del Perú, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí en el mapa de esta vertiente del Pacífico, esta vertiente del Amazonas. Ahora vamos a hablar de qué, de esta pequeña porción llamada vertiente del Titicaca, ¿ya? ¿Y qué cosa es la vertiente del Titicaca? Es el espacio territorial situado en la meseta del Collao. Es un espacio territorial, es un sector, ¿ya? Es un sector, es un espacio territorial situado en la meseta del Collao, cuyos ríos desembocan en el lago Titicaca, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar a los ríos que llegan al lago Titicaca. Esa es la importancia. Dentro de todo el recurso de agua que existe en el Perú, en la vertiente del Titicaca comprende el 0,8% del recurso agua, ¿no? Que nosotros tenemos como país. Entonces, es la importancia, ¿no? De, llamémosle pues, el lago Titicaca, o mejor dicho, la vertiente del Titicaca. Bueno chicos, continuando con el tema, vamos a observar lo siguiente. Vea, cuando nosotros observamos los ríos de la llamada vertiente del Titicaca, nosotros vamos a encontrar algo muy particular, ¿no? Hace un momento habíamos dicho aquí en el mapa que la vertiente del Titicaca está encerrado en este sector nada más, ¿no? Que comprende el departamento de Puno. Mira, ¿no? Aquí tenemos el departamento de Puno, por acá estará el departamento de Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, ¿ya? Y toda esta parte entre Arequipa, Moquegua y Tacna está limitado por la llamada cordillera volcánica. En el mismo departamento de Puno, al norte del lago, hay una cordillera llamada cordillera de Carabaya. Entre esta cordillera de Carabaya, que la tenemos por acá, ¿no? El nudo de Vilcanota, que es límite con Cusco, que lo tenemos aquí, y la cordillera volcánica, todo este sector rodea prácticamente la llamada meseta del Collao, que es lo que nosotros encontramos en esta parte. ¿Listo? Ahora,
En esa meseta del Collao vamos a encontrar un gran lago, el lago más grande del Perú, que se comparte con Bolivia, llamado justamente pues lago Titicaca. ¿Listo? Ahora, este sector, ¿ya? Este sector nos lleva pues a observar que los ríos tienen determinadas características, ¿ya? Por ejemplo, los ríos van a nacer en la cordillera. 1. Van a recorrer una meseta. 2. La lluvia en la sierra es estacional. Entonces, eso hace que los ríos no tengan la misma cantidad de agua. ¿Listo? Por lo tanto, vamos a encontrarle ciertas características. Una de ellas, por ejemplo, es esta, ¿no? Por su condición climática. Acuérdate, cuando nosotros hablamos de condición climática, estamos hablando de lluvias. Y cuando nosotros hablamos de lluvias, ¿cómo son los ríos? Cuando nosotros hablamos de lluvias, los ríos son, como llueve muy escasamente, entonces vamos a tener que los ríos son de bajo caudal. Eso es uno, ¿no? Los ríos son de bajo caudal. ¿Qué más? Los ríos presentan régimen irregular, porque no llueve todo el año, sino llueve por estaciones, ¿ya? Simplemente ello. ¿Qué otro detalle más encontraremos? A ver, por su topografía. Cuando nosotros hablamos de la topografía, estamos hablando del relieve propiamente. Y cuando nosotros hablamos del relieve, ¿qué es lo que veremos? Te había mencionado que los ríos nacen en la cordillera. Y como los ríos nacen en la cordillera, tienen que descender una pendiente. Al descender una pendiente, eso hace que los ríos sean torrentosos, que tengan fuerza. ¿Entiendes? Pero, ¿qué va a pasar cuando lleguen a la propia meseta? Cuando lleguen a la propia meseta, esos ríos van a recorrer de manera ondulada, porque están recorriendo una llanura, como si fuera la selva baja. Entonces, al recorrer la zona de la meseta, cercano ya a lo que es propiamente el lago, esos ríos van a ser curvos. Entonces decimos que son meándricos. Entonces vamos a tener ello, mira, por su condición climática, ¿cómo son los ríos? Bajo caudal y régimen irregular. Bajo caudal porque las lluvias son escasas y régimen irregular porque las lluvias son estacionales. Eso es uno. 2. Por su topografía, la cordillera hace que los ríos sean torrentosos. La cordillera de Carabaya, el nudo de Vilcanota, la cordillera volcánica, de los cuales te he mencionado, hace que los ríos sean torrentosos. Pero cuando llegan a la llanura propiamente, es decir, a la meseta, los ríos van a ser meándricos. ¿Ya? Profesor, ¿cómo? Ah, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Buena pregunta. Ah, buena pregunta. O sea, si son meándricos, ¿son navegables? No. ¿Por qué no son navegables? Porque tienen bajo caudal. Un río para poder navegar, ¿de qué requiere? Requiere de mucha agua, ¿no? Un río para que sea navegable requiere de mucha agua. Por lo tanto, ¿será qué? Será de bajo caudal, ¿no? De bajo caudal y eso hace que sea no navegable. ¿Cómo? ¿Otro qué? Ah, ya. ¿Qué? ¿Son de largo recorrido? Tampoco. Porque mira, ve, aquí está su naciente y aquí está su desembocadura. Por lo tanto, esos ríos son cortos, ¿ya? De corto recorrido. ¿Mm? ¿Qué más? Ah, ya. Otro detalle es que son netamente andinos, porque recorren únicamente la meseta del Collao. No llegan ni a la costa, no llegan, por ejemplo, ni al mar por Moquegua o por Tacna o por Arequipa, ni tampoco pues van a llegar a la selva por Madre de Dios. No, solamente llegan al lago Titicaca y de ahí sale un río llamado el río Desaguadero. Nada más. Entonces esos ríos son netamente andinos y endorreicos. ¿Por qué decimos que son endorreicos? Endorreicos porque cuando estos ríos llegan al lago Titicaca y de ese lago Titicaca parte un río llamado Desaguadero, ese río Desaguadero llega a otro lago importante en Bolivia llamado el Poopó. Y ese lago Poopó, prácticamente pues allí el río se seca, ¿no? Ahí comienza a evaporarse el agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Nunca va a llegar al mar.
Por lo tanto, decimos que esos ríos son endorreicos. ¿Y cuáles son esos ríos, profesor? Muy buena pregunta. ¿Ya? Los ríos son los siguientes. En el Perú vamos a encontrar 4 o 5 ríos también, aunque no lo he colocado ahí a uno de ellos. ¿Ya? Uno, por ejemplo, es el Suches. El río Suches se encuentra al noreste del lago Titicaca y es fronterizo con Bolivia. Eso es uno. Otro río importante es el río Ramis, que es el río más largo. ¿Ya? El río Ramis, que es el río más largo. Y no solo es el más largo, sino también es el más contaminado. ¿Listo? ¿Por qué contaminado? Porque en sus nacientes, ya en la cordillera de Carabaya se extrae oro. Y al momento de tratar ese oro, los relaves llegan pues a ese río. Y cuando llegan al río, simplemente lo contaminan. ¿Listo? Así como hay un río largo, también hay un río corto llamado Huancané, ubicado pues, ¿no?, en la parte norte exactamente del lago. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos al río Coata, que es el río de uso doméstico. ¿Por qué de uso doméstico? Porque cruza la ciudad de Juliaca. Y al cruzar la ciudad de Juliaca, entonces va a ser utilizado por la población. ¿Qué más? Otro río, el río Ilave, en la parte suroccidental del lago. Ese río Ilave tiene un uso agrícola, porque este río Ilave tiene pues un proyecto llamado Proyecto Especial Lago Titicaca y también el proyecto Huaruhuaru. Huaruhuaru, que fueron pues las técnicas de los Tiahuanaco hace muchos años atrás para poder desarrollar agricultura y hasta hoy lo hacen, ¿no? Entonces, uso agrícola. Todos estos ríos que te he mencionado, el Suches, el Ramis, el Coate, el Ilave y el Huancané, que es el más corto y me lo he colocado por aquí, esos ríos son afluentes del lago, o sea, llegan al lago Titicaca. ¿Listo? Pero de ese lago Titicaca sale un río, un único río. ¿Y ese río qué hace? Al salir lo desagua, por eso se llama desaguadero. ¿Ya? Desaguadero. Y es el único río efluente. Es el único río efluente. Recuérdalo muy bien. Nosotros hace un momento hemos hablado de una vertiente o una zona hidrográfica que está situado principalmente en el departamento de Puno, ¿cierto? Pero sucede que el Perú es un, llamémosle, territorio bastante complejo en el tema de cordillera y de relieve que se refiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en el mapa habíamos visto que producto de la presencia de la cordillera de los Andes, vamos a tener a esta cadena occidental, y esta cadena occidental separa lo que viene a ser la llamada vertiente del Pacífico con la denominada vertiente del Amazonas, ¿no? Eso lo hemos conocido por aquí. Ahora, en la parte sur vamos a encontrar que del nudo de Vilcanota se abren dos cordilleras, ¿no? Una cordillera que es la cordillera de Carabaya, que más o menos pues divide en una tercera parte, podemos decir al norte de la cordillera de Carabaya, a Puno, y lo que viene a ser las dos terceras partes situadas en la llamada meseta del Collao, ¿no? Y en esta meseta del Collao, que va a estar limitado por el sur con la cordillera volcánica, se va a formar pues, ¿no?, una vertiente, que lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver denominada vertiente del Titicaca. ¿Listo? Pero en la parte de entre Cusco, ¿ya?, entre Cusco, Ucayali y Madre de Dios, hay como una pequeña cordillera, ¿no?, de muy escasa altitud, llamado el Istmo de Fiscarral. Y ese Istmo de Fiscarral, que lo vamos a situar más o menos por esta parte del mapa, ¿ya?, va a generar lo que se denomina una cuarta zona hidrográfica en el Perú. Una cuarta y pequeña zona hidrográfica que comprende principalmente el sector de la denominada Madre de Dios, dentro del departamento de Madre de Dios. En general el departamento, o mejor dicho, el río Madre de Dios, ¿ya?, va a llegar a desembocar en el río Amazonas, pero en territorio boliviano. Es decir, pertenece a la llamada cuenca del Amazonas, a todo ese vasto territorio que comprende la hidrografía en Sudamérica. Pero en el Perú se rodea o se encuentra localizado en este departamento que tú ves por aquí,
conocido justamente como el departamento de Madre de Dios. Entonces, un punto clave es ello, ¿no? Un punto clave es dónde se encuentra localizado o dónde se encuentra encerrado en el Perú. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener ello, ¿no? La vertiente del Madre de Dios. Definición: es el espacio territorial por donde se desplazan los ríos que desembocan en el río Madre de Dios. ¿Ya? Eso es lo puntual. Es el espacio territorial por donde se desplazan los ríos que desembocan en el río Madre de Dios. ¿Listo? Ahora, ¿qué características tienen sus ríos? Hay que recordar que esta zona es amazónica. Por lo tanto, las características con las cuales se van a relacionar aquí son características amazónicas. ¿Y cuáles son esas características amazónicas? Por ejemplo, que los ríos son caudalosos porque llueve mucho, ¿no? Los ríos son de régimen regular porque las lluvias son, aparte de ser abundantes, son constantes. Los ríos son meándricos, ¿no? ¿Por qué? Porque están recorriendo parte de la llanura amazónica, ¿ya? La parte sur de la llanura amazónica. Los ríos son navegables porque, aparte de ser meándricos, son en este caso caudalosos, ¿ya? Los ríos son amazónicos, ¿no? Prácticamente, estos ríos son amazónicos. Estos ríos presentan abundante biodiversidad, como el río Manu, por ejemplo, ¿no? Son de largo recorrido también, ¿no? Entonces, son condiciones que nosotros vamos a situar. Y si queremos un detalle más, ¿no? Un detalle más e importante por acá. Se sitúa en el departamento de Madre de Dios, ¿no? Se ubica en el departamento de Madre de Dios. Se ubica en Madre de Dios, únicamente allí, ¿ya? Dentro del territorio peruano se ubica dentro de Madre de Dios. ¿Cuáles son los principales ríos? Mira, el río principal es este, el llamado río Madre de Dios, ¿ya? El río Madre de Dios. El río Madre de Dios nace con el nombre de Alto Madre de Dios. Y luego, ¿no?, que confluye con el río Manu, se va a llamar Madre de Dios hasta su salida a territorio boliviano, ¿ya? El río Madre de Dios propiamente, dentro de la cuenca del Amazonas, o sea, dentro del Gran Sudamérica, ¿qué es lo que va a tener? Va a recorrer dos países como Madre de Dios. Uno, Perú, en el departamento del mismo nombre, y otro, Bolivia. Esos dos sectores. ¿Listo? ¿De allí a dónde va? De allí se va a dirigir, llamémosle pues a Brasil, pero cuando entra a Brasil se llama Madeira. Ya no se le conoce como Madre de Dios. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. El río Madre de Dios tiene un afluente que lo forma con ese nombre, llamado el Manu, ¿no? Y el Manu, decimos, pues es el lugar donde se encuentra el denominado Parque Nacional del Manu, por ejemplo, ¿no? El parque de mayor biodiversidad en el Perú. ¿Listo? Entonces encontramos al Manu por aquí. Mientras ese río Madre de Dios se dirige hacia la frontera con Bolivia, mejor dicho, va a tener algunos ríos que son afluentes a él. Por ejemplo, uno que viene desde Puno se llama Inambari, ¿no? Muy importante ese río Inambari, porque aquí se habla de la construcción de una represa, denominada la represa Inambari, principalmente ubicado en la selva de Puno, ¿ya? La selva de Puno, ¿cómo se llama? Provincia de Sandia, en Puno, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a tener al río Tambopata, que es el de mayor biodiversidad y que se protege pues aquí como una reserva nacional, ¿no? La Reserva Nacional de Tambopata. ¿Listo? Ahora vamos avanzando, ¿no? Y vamos a tener al frente a otros dos ríos, en la margen izquierda. El río avanza en esa dirección, entonces tengo margen izquierda, margen derecha. Margen derecha, río Inambari, río Tambopata. Margen izquierda, río de los Amigos y río de las Piedras, ¿ya? Que son los dos ríos también pues de la zona norte, ya de la zona norte, que llegan al Madre de Dios, que le dan aguas al Madre de Dios. Y finalmente vamos a encontrar al río Jit, que es el río fronterizo, que es fronterizo entre Perú y Bolivia, en otras palabras, ¿ya? Y además vamos a decir que es el río
más oriental, ¿ya? Es el más oriental del Perú, ¿no? Es el río más oriental del Perú. Esas son las características del denominado río Jit. Entonces, chicos, vamos pues a tener a este sistema hidrográfico, ¿no? Ubicado en el departamento del mismo nombre. ¿Cómo se llama? Madre de Dios, en cuyas orillas se encuentra su capital, ¿no? Llamado pues Puerto Maldonado, ¿no? Puerto Maldonado. Muy bien, entonces allí pues encontramos este denominado tema en relación a la hidrografía. Ya hemos hablado de la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas, ahora hemos hablado de la vertiente del Titicaca y del Madre de Dios. 3 o 4 regiones hidrográficas muy importantes que tiene nuestro país y que espero pues no les haya sido de su agrado. Muy bien, chicos, cuídense, un abrazo para todos, nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego.